Vamos a hablar de Heidegger. Vamos a hablar de Heidegger, un filósofo alemán que nació en 1889 en Meskirch, al sur de Alemania. Su padre fue maestro tonelero y de pequeño le inculcó la carrera sacerdotal. Católicos, él y su esposa. Y Heidegger decide salir de la carrera de teología e ingresar en la carrera de filosofía a través de la lectura de un libro de Franz Brentano sobre los diferentes significados del ente en Aristóteles. Y a partir de ahí, bueno, Heidegger comienza una formación académica brillante. Y como tesis de habilitación escribe este libro que se llama Ser y Tiempo, de 1927. Ser y Tiempo es un libro de 1927. En particular hoy me gustaría que toquemos, que tratemos un tema que viene siendo, por la manera en la que el hombre posmoderno, el hombre contemporáneo se comporta ante la realidad, un tema de radical importancia. Un tema de radical importancia. Estoy viendo si tengo... Bien, acá tenemos. Vamos a ir viendo cómo se diagrama un parágrafo que nos incoria de una manera decisiva a los contemporáneos, que tiene que ver con nuestra relación con el habla, con el lenguaje, con la palabra y con el ser. Un tema tan caro para el Heidegger II. ¿Qué es el parágrafo 35 de Ser y Tiempo? Que habla exclusivamente de las habladurías. ¿No? Bien. Vamos a ver qué es esto de las habladurías en Heidegger y cómo es pertinente el tema para los tiempos que corren. Bien. Parágrafo 35 de Ser y Tiempo. Las habladurías. Las habladurías. No va a usarse aquí la expresión habladurías en un sentido despectivo. En nuestra terminología significa un fenómeno positivo que constituye la forma de ser del comprender e interpretar del Dasein cotidiano, del hombre que, un saludo Lucas,
del hombre que, en cuanto a su relación de ser con el ser, vive de suyo en una cotidianidad que es las habladurías. El habla se expresa regularmente y se ha expresado ya siempre. Es lenguaje. Más en lo expresado está, por ende, implícita en cada caso ya una comprensión e interpretación, es decir, siempre que hablamos, hablamos de algo. No hay habla sin algo que sea hablado. Y para poder hablar algo, es necesario que ese habla sea ya un habla interpretante. Es un fenómeno existenciario que el hombre es hermenéutico, es decir, vive en un estado de interpretado. El lenguaje, en cuanto es un estado expreso, alberga en sí un estado de interpretada de la comprensión del Dasein mismo. Es decir, siempre que el Dasein comprende, se comprende. Siempre que el Dasein interpreta, se interpreta. Siempre que el Dasein habla, se habla. Este estado de interpretada dista tanto como el lenguaje mismo de no ser más que ante los ojos, el Vorhandenheit. Antes bien su ser es el mismo de la forma del ser del Dasein. A la responsabilidad de tal estado es entregado el Dasein inmediatamente y dentro de ciertos límites, constantemente. O sea, el Dasein se ve en el estado de estar interpretando todo el tiempo a los fenómenos que aparecen a la vista, y en eso él está poniéndose en juego siempre a él mismo. Siempre está poniéndose en juego a él mismo. Tal estado regula y distribuye las posibilidades del comprender del término medio y del correspondiente encontrarse. Si está en juego una precomprensión, una preontología de aquello que nosotros consideramos como el significado de ser, del ser en cada caso. Es decir, hay un proyecto ontológico o preontológico en el que esa precomprensión del ser se pone en juego siempre en cada caso, que nosotros nos disponemos a entregarnos al fenómeno del habla, y en ese fenómeno del habla está en juego no solo nuestra precomprensión del ser, sino nuestra precomprensión de nuestro propio ser. Porque en la comprensión del ser va de suyo que cabe la comprensión de nuestro ser. El estado de expreso guarda en el todo de sus articulados plexos de significación un comprender el mundo abierto y con igual originalidad, un comprender el Dasein mit Sein, es decir, el ser con de otros y el ser en peculiar en cada caso. O sea, en el estado de expreso, el lenguaje va revelando un horizonte de lo que significa nuestra situación relacional con los otros,
y un ser en peculiar, es decir, cómo es que nosotros habitamos el mundo con un plexo de significaciones, ¿no? Un Weltanschauung, una cosmovisión. La comprensión que hay así en el fondo del estado de expreso concierne tanto al estado de abierto de los entes, alcanzado y transmitido en el caso, cuanto a la comprensión del ser y a las disponibles posibilidades y horizonte para una nueva interpretación y articulación conceptual, también del caso. Es decir, siempre hay un estado de abierto donde nuestras comprensiones se ponen en juego en cada comprensión. Pues bien, remontándonos por encima de un mero hacer constar el factum de este estado de interpretado del Dasein, se trata de indagar la forma de ser existenciaria del habla expresada y que se expresa, es decir, lo no dicho en lo dicho, aquello que está subyaciendo en el lenguaje como latido, como latencia, hippolambanusi, aquello que está dado de suyo a la comprensión. San Agustín va a hablar de hiponoia, es decir, un sentido profundo que está latiendo como una especie de connotación de sentido en el habla del ser. Pues bien, remontándonos por encima de un mero hacer constar el factum de este estado de interpretado del Dasein, se trata de indagar la forma de ser existenciaria del habla expresada y que se expresa. Si no cabe, concebirla como algo ante los ojos. Es decir, no es algo que está dado, evidentemente, ¿no? Se trata de indagar la forma de ser existenciaria del habla expresada y que se expresa. Si no cabe concebirla como algo ante los ojos, ¿cuál es su ser? ¿Y qué dice éste de fundamental acerca de la cotidiana forma de ser del Dasein? ¿Cuál es la forma de ser del habla expresada? Es cómo es que a través del lenguaje se va transparentando una forma de ser. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Porque las palabras van diagramando, van exponiendo, pero a la vez diagramando, es decir, es un efecto, pero es también causa, lo que Claude Lévi-Strauss en antropología estructural va a llamar la recursión, cuando el efecto pasa a ser causante de la causa. Una explícita solicitud del pensar, que no tiene nada que ver con la lógica, un sigiloso cuidado de la palabra, que no tiene nada que ver con la literatura. Y una profunda devoción por el meditar. Esa solicitud del decir
esa solicitud del decir, implica que en el cuidado de la palabra aparece expresado el modo de ser prudente con el cual se abre como perspectiva el horizonte de comprensión del Dasein con respecto a su propio ser, para que en el plexo normativo quede explanada, queda puesta en libertad la estructura formal existenciaria que hace posible al Dasein resolver en la comprensión de término medio, que es preontológica de su ser, el sentido del ser en general. El habla que se expresa es la comunicación. Las habladurías no son ni más ni menos que aquel lenguaje que está puesto en común. De hecho, la comunicación es el lenguaje que está puesto en común, para que en esa comunidad de ser que es el lenguaje, podamos habitar en nuestra estructura relacional, Mitsein, que es ser con los otros. En esa estructura trágica del Dasein, nosotros estamos solos, pero no sin los otros. Estamos solos, pero no sin los otros. En nuestra estructura ontológica nosotros somos ser con, el otro es parte constitutiva del Dasein. Pero en la Erlebnis, es decir, en la vivencia que tiene el Dasein de su propio ser, aparece la vacuidad de la nada de atrás, que aparece como culpa que lo ata a un pasado irredento, y la latencia de la muerte como angustia de la nada de adelante. Esa estructura relacional donde el tiempo es el horizonte de vivencia y de comprensión del Dasein como un advenir presentante que va siendo sido, siguiendo la estructura de la fenomenología de la conciencia intencional del tiempo como protensión hacia el futuro, retención del pasado y contención ontológica de las estructuras fundamentales de nuestra relación con el tiempo, es que explanando esas estructuras, el Dasein puede hacerse explícita su relación de ser con el ser. La tendencia de su ser apunta a ser común al que oye el abierto ser relativamente a lo hablado en el habla. O sea, el habla, una vez que está dispuesto a la comunidad, disuelve en la comunidad una estructura que es morada. Y esa morada disuelve al hombre como sujeto y lo coloca como pastor, como Wächter, como pastor. Con arreglo a la comprensibilidad de término medio que ya hay en el lenguaje expresado, en el expresarse, puede comprenderse en ancha medida el habla comunicada, sin que el que oye se ponga en un ser relativamente al sobre qué del habla originalmente comprensor. Es decir, con arreglo a la comprensibilidad de término medio que ya hay en el lenguaje expresado, en el lenguaje expresado ya hay un hipolambanus y algo que ya está dado como de suyo, comprensible para todos.
Puede comprenderse en ancha medida el habla comunicada como algo que hay en común, como un patrimonio común de significado de ser, sin que el que oye se ponga en un ser relativamente al sobre qué del habla, originalmente comprensor, como si fuese sujeto, como si el Dasein pudiese impostarse como sujeto. Es como sujeto. No tanto se comprende el ente de que se habla cuanto se entiende simplemente a lo hablado por el habla misma. Es decir, nosotros no estamos entendiendo lo que se habla, sino que entendemos el habla. De suyo sabemos que se está hablando. Esto resulta comprendido el sobre qué solo aproximadamente, superficialmente se mienta lo mismo, porque se comprende lo dicho en común en el mismo término medio. Es decir, las comprensiones de término medio disuelven al sujeto como sujeto. ¿No es cierto? Porque son comprensiones ontológicas. Las comprensiones ontológicas están dadas para ser de término medio en la general de las generalidades. Yo le digo la palabra ser y ustedes tienen comprensión de término medio, de ser, de tiempo, de estructura, de forma, de idea, de razón, de esencia. Tienen comprensiones de término medio porque no han podido explanar los conceptos fundamentales. Ese es el trabajo del filósofo propiamente. ¿Sí? El oír y comprender se ha aferrado desde luego a lo hablado por el habla. La comunicación no comunica la primaria relación del ser relativamente al ente del que se habla. Es decir, el habla no está relacionado con la cosa exclusivamente, sino que el ser uno con otro se mueve dentro del hablar uno con otro. Es decir, es un lenguaje de otro lenguaje. Siempre estamos ante la estructura relacional del metalenguaje, de hablar de las palabras, ¿no? El lenguaje habla de otro lenguaje. Y el curarse de lo hablado por el habla. O sea, la única manera de curarse de lo hablado es seguir hablando. Lo que le importa es que se hable, que sea dicho. El ser dicho, el dicho, la frase corriente son ahora la garantía de lo real y verdadero, por el simple hecho de que se ha dicho. Esto es verdad porque se ha dicho. Esa es la habladuría. La habladuría cifra el lenguaje como hablando de otro lenguaje. Se dijo, on dit, das man. Se dice que yo tengo que hacer tales videos con tales temáticas, que tengo que hacer tal cosa y tal otra. Se dice. El hablar ha perdido o no llegó a lograr nunca la primaria relación del ser relativamente al ente de que se habla. Porque cuanto más original es el pensar, más unido está su pensado a la palabra. Esa relación de las palabras con las cosas originaria se ha disuelto en la costumbre de que las palabras hablen de otras palabras. Y las habladurías no son más que una palabra encima de otra, y una palabra encima de otra, y hablar encima del habla, y hablar del habla, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y por ello no se comunica en el modo de la original apropiación de este ente, de esa relación de la prima intentionale del intelecto con la cosa, sino
que el intelecto se despliega en el habla para hablar del habla, sino por el camino de transmitir y repetir simplemente lo que se habla. Se habla. Simplemente se habla. Lo hablado por el habla traza círculos cada vez más anchos y toma un carácter de autoridad. Es decir, se dice esto, después viene el otro y habla sobre lo dicho y dice lo mismo. Después viene otro y habla sobre lo dicho y dice lo mismo. Después viene otro y habla sobre lo dicho y dice lo mismo. Y se va construyendo así un nudo de hablas, que es una habladuría, y esa habladuría es la verdad de término medio. Se dice, se dice, se dice, se dice que Cuba es una dictadura, se dice que los ingleses se desarrollaron a través de la laboriosidad, la creatividad, el ingenio, la ciencia y la libertad. Se dice que los países nórdicos son el ejemplo de economía. Se dice. Y la verdad es plegarse a ese se dice, ¿no? Nadie ha tenido contacto con la realidad. El 99% de los que hablan de Cuba no fueron a Cuba. No conocen la historia de Cuba. Pero se dice. Yo me pliego al se dice. La cosa es así porque se dice en semejante transmitir y repetir lo que se dice, con que la ya incipiente falta de base asciende a una completa falta de la misma, se constituyen las habladurías. Se dice que hay que leer a Pablo Coelho, se dice que para ser un hombre divertido hay que escuchar reggaetón, se dice que para escapar del comunismo hay que votar a los liberales. Se dice que las feministas aman a la mujer, se dice que los marxistas aman a los pobres, se dice que los académicos comprenden el universo y las cosas y al hombre, se dice que los científicos tienen acceso al ser de las cosas. Se dice que alguien que examina un título tiene erudición y ciencia y conocimiento. Se dice que para tener éxito tenés que tener fama, dinero y poder. Se dice. Y por cierto que estas habladurías no se limitan a las orales, sino que se extienden a las escritas, a las escribidurías. Se escribe, el Das Man, él se dice y él se escribe, ¿no es cierto?
Du Sprache, se escribe. El repetir lo que se habla no se funda tanto aquí en un de oídas. Se alimenta de lo leído en alguna parte. Yo he leído en algún lado que se ha escrito. Esto es verdad porque se ha dicho. Esto es verdad porque se ha escrito. Yo no necesito tener un contacto con la cosa. Se ha dicho y se ha escrito. La comprensión media del lector jamás podrá decidir qué es lo originalmente sacado y conquistado y qué es aquello que simplemente se repite. Más aún, la comprensión media no querrá en absoluto hacer semejante distinción, por amor al trabajo de la ciencia o de la verdad. No habrá menester de ella, porque en el se dice lo comprende todo. La falta de base no cierra a las habladurías la entrada en la publicidad, sino que la favorece. La falta de base, la falta de contacto con el ente, con la entidad del ente, con la coseidad de la cosa, posibilita que el hablar se convierta en metalenguaje, es decir, en hablar sobre el habla, en escribir sobre la escritura, en decir lo que se dice, en hablar lo que se habla, en pensar lo que se piensa. Las habladurías son la posibilidad de comprenderlo todo sin previa apropiación de la cosa. Se dice que después de Descartes y de Kant, la metafísica ha muerto, que ya no se puede hacer metafísica. Se dice. Las habladurías preservan incluso del peligro de fracasar en semejante apropiación. Las habladurías con las que puede arramblar cualquiera no solo desligan de la obligación de llegar a un genuino comprender, sino que se desarrollan una indiferente comprensibilidad a la nada le es ya cerrado. El habla, que es inherente a la estructura esencial del ser del Dasein, cuyo estado de abierto contribuye a constituir, tiene la posibilidad de convertirse en habladuría, es decir, el habla se puede convertir en habladuría. Cuando el habla es habla, cuando uno es dueño de su silencio y sabe cuándo callar, porque solamente calla aquel que tiene algo para decir, los demás guardan silencio. Y cuando se está en un profundo meditar en contacto con la coseidad de la cosa. Y las habladurías en cuanto tales, no tanto de mantener patente el ser en el mundo en una comprensión articulada, cuanto de cerrado y de encubrir los entes intramundanos. A este fin no es menester la intención de engañar. Las habladurías no tienen la forma de ser del consciente hacer pasar algo por algo. Es decir, las habladurías no son una trama consciente de un grupo de poder que ha construido un esquema de lenguaje que pueda someter como dispositivo las estructuras del sujeto sujetado, como dice Foucault. Lo dicho y transmitido sin base alguna llega a hacer que el abrir se convierta en lo contrario, en un cerrar. Cuando el habla se convierte en habladuría, la cosa queda afuera y la habladuría se transmite como verdad de suyo
como Hippo lambanus y como... Se sabe, Bueno, para esas preguntas escríbanme al mensaje, escríbanme por privado y lo charlamos. Pues lo dicho siempre resulta comprendido inmediatamente como diciente, esto es, descubridor. El habla es una función apofántica del mostrar, el hablar es un mostrar. Las habladurías son, según esto, de suyo y con arreglo a su peculiar abandono del retroceder a la base de lo hablado, en el habla un cerrarnos a la estructura formal de la cosa. Este cerrar se hace cada vez mayor por el hecho de que en las habladurías se cree haber alcanzado la comprensión de lo hablado en el habla y no en la cosa. Y en virtud de esta creencia estorban toda nueva pregunta y discusión, descartándolas y retardándolas de un modo peculiar. ¿De qué me sirve a mí preguntarme de nuevo si ya se ha dicho que es así? Esto me hace acordar a una cosa, ya les voy a decir a qué. José Pablo Feynman, en un libro que se llama Ensayo sobre la violencia, dialéctica de la sangre, termina su ensayo con una especie de relato ficticio de un hombre que le asaltaron y le robaron el sueldo. Está todo golpeado, llega a la casa y le dice: mi amor, a la esposa, me acaban de asaltar y me robaron el sueldo de todo el mes. Y ella lo mira y le dice: no, no te puedo creer. Y él le dice: ¿por qué no me crees? ¿No ves que estoy golpeado? Mirá, me asaltaron, me robaron todo. Y ella le dice: no te creo porque no salió en la tele, no salió en los diarios. Este cerrar se hace cada vez mayor por el hecho de que en las habladurías se cree haber alcanzado la comprensión de lo hablado. En el Dasein se ha implantado en cada caso ya este estado de interpretado de las habladurías. Estamos siempre en condición de creer que sabemos algo por el hecho de que alguien lo ha dicho. Mucho lo sabemos inmediatamente solo de este modo. Se ha dicho. Se ha dicho. No poco jamás se alza por encima de semejante comprensión de término medio, es decir, se cree, se sabe que es así, se sabe que es cierto. Bueno, muchos mexicanos están escribiendo y yo quiero decirles que amo a México. Yo no conozco México, pero estudio la historia de México, veo videos y estoy enamorado de México. Casi en todos los videos digo que amo México. Pero bueno, yo ya sé que los tengo cansados porque siempre hablo de mi amor a México, entonces sé que canso. Pero bueno, es así. Es un país extraordinario. La historia de México es apasionante, es muy dolorosa, pero es muy apasionante. Y la cultura es impresionante, la comida, el arte, la música de México. Grandes cantantes han salido de México, realmente los mejores. El Dasein no logra sustraerse jamás a este cotidiano estado de interpretado dentro del cual se desarrolla inmediatamente.
Es decir, nadie ha podido sustraerse al influjo de dar por cierto algo por el mero hecho de que se haya dicho. Se ha dicho. En él, por él y contra él se alcanza todo genuino comprender, interpretar y comunicar, volver a descubrir y apropiarse de nuevo. Lo que pasa no es que en cada caso un Dasein no influido ni extraviado por este estado de interpretado se halle puesto ante la tierra llana de un mundo en sí para limitarse a contemplar lo que le haga frente. Es decir, no es que hay un Dasein que esté por fuera de esta estructura de las habladurías. El dominio del público estado de interpretado ha decidido incluso ya de las posibilidades en punto a estados de ánimo, es decir, de la forma fundamental en que se deja el Dasein afectar por el mundo. Es decir, estas habladurías incluso nos predisponen a qué es lo que es digno de ser escuchado y qué no. El uno traza por adelantado el encontrarse, determina lo que se ve y determina cómo se ve. Es decir, nosotros estamos presos en esa estructura, nosotros creemos que hablamos una lengua y la lengua nos habla a nosotros. Ese lenguaje impersonal se incorpora en nosotros y va diagramando nuestra forma de ver y de cómo vemos lo que vemos, porque se ha dicho. Las habladurías que cierran del modo acabado de describir, perdón, acá voy a poner una reseña, son la forma de ser de la desarraigada comprensión del Dasein. No son, empero, un estado ante los ojos de algo ante los ojos, sino que existenciariamente desarraigadas son el modo del constante desarraigo, con la coseidad de la cosa, ¿no? Lo que quiere decir ontológicamente el Dasein, que se mantiene dentro de las habladurías, es un ser en el mundo cortado de las primarias, originales y genuinas relaciones del ser relativamente al mundo. Es decir, la politicidad estructura en el legein, en el decir, un logos común en el cual el zon, el hombre, el viviente, se disuelve como toon, como el ser. Al Dasein con al ser en mismo. Flota en el aire y en este modo es, sin embargo, y siempre cabe el mundo con los otros y relativamente a sí mismo. Es decir, el cabe sí es la estructura relacional en el cual el Dasein se disuelve su da, su sein en su da, es decir, su ser en su ahí, existenciariamente fáctico. Por eso es ontología fundamental de la esencia finita del Dasein, es hermenéutica de la facticidad. Solo un ente cuyo estado de abierto está constituido por el habla, que comprende encontrándose, es decir, es en esta estructura ontológica su ahí, él en el mundo tiene la posibilidad de ser de semejante desarraigo que está tan lejos de constituir un no ser del Dasein, que antes bien constituye su más cotidiana y más obstinada realidad. Como diría Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. En lo comprensible de suyo y seguro de sí del estado de interpretado del término medio está, empero, entrañado que gracias a su amparo le pertenezca oculta al Dasein mismo del caso la inhospitalidad en que puede volar hacia una creciente falta de base. En lo comprensible de suyo y seguro de sí, es decir, cuando el Dasein cree en un estado de cerrado, en un ya no más que preguntar del término medio,
de aquella comprensión de ser que está disuelta como preontología, empero entrañado que gracias a su amparo le permanezca oculta al ser ahí mismo del caso la inhospitalidad de ese florar en el aire, es decir, el Dasein que está seguro de su comprensión de término medio, no entiende que esa comprensión de término medio es la cerrazón del ente en la cual la estructura ontológica de la relación de ser con su ser está implícitamente cerrada. Es por eso que ante esa latencia de la cerrazón de la habladuría en la cual se disuelve el Dasein como da, como ahí, la recuperación del Dasein es una profunda relación del Dasein con la cosa, porque el Dasein se recupera como ser de su ser cuando puede descubrir como aletheia la relación del ser de la cosa con la cosa misma. Eso lo dice en el seminario sobre la cosa. Si nosotros frente a las cosas tenemos una relación usativa, utilitaria, de ser en el mundo, pero cuando nosotros nos extraviamos ante el asombro de la cosa, es decir, como ente que porta ser, en la portación de ser que encontramos en el ente, resolvemos en el ser del ente el ser de nuestro ser. Y en esa novedad de la apertura del ser en las cosas, nosotros podemos encontrar la enigmática figura del desocultamiento, que no es ni más ni menos que la verdad. Un abrazo grande a todos, un abrazo a Chile, a Costa Rica, a Puerto Rico, a Panamá, a República Dominicana, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Salvador. Yo quisiera que Hispanoamérica vuelva a sonreír y como este granito de arena tan pequeño que yo puedo dar, tan pequeño, tan ínfimo lo que yo puedo dar, que es simplemente Colombia, claro, Colombia. Dar un poco de filosofía. Es tan poco lo que los filósofos podemos hacer que simplemente yo no me propongo enseñar a pensar, ni a meditar, ni decirles qué tienen que pensar, ni qué no. Simplemente prendo la cámara, trato de filosofar en vivo, de meditar, de reflexionar, de indagar, de sentir al texto y compartir mi sentimiento con ustedes. Yo me siento un privilegiado de que haya 2 o 3 personas interesadas en compartir conmigo media hora, 40 minutos de un texto filosófico. Créanme que no busco más, que no espero más. Me voy a sentir un privilegiado cada vez que haya una persona que esté dispuesta a compartir conmigo una reflexión de cosas que quizás para ustedes no tienen mucho sentido, o que quizás todavía no están preparados para comprender. Pero yo necesito que la revolución de Hispanoamérica sea una revolución que desde lo profundo del espíritu pueda despertar la pasión por la verdad,
la pasión por la meditación, por el cuidado de la palabra, la solicitud del pensar, la apertura con el ser. Si yo puedo transmitir un poquito de mi pasión por la meditación, por la filosofía, yo pienso que ese granito de arena tan pequeño puede generar, al menos en una persona, un cambio importante, y quizás esa persona pueda realizar cambios extraordinarios. Toda playa está compuesta de un granito de arena, ¿no? Toda constelación está hecha de una estrella. Gracias por acompañarme. Realmente yo les agradezco mucho. Les agradezco mucho que vean mis videos, que lo compartan, que estén ahí. Yo sé que quizá la mayoría de las cosas que yo dije hoy no se entendieron, pero créanme que estar ahí y escucharlo es de alguna manera ya estar entendiendo algo. Porque las palabras, una vez que son dichas, no vuelven a la boca vacías. Algo dejan siempre en nosotros, las palabras que fueron dichas. Por eso vamos a seguir hablando. Dios los bendiga mucho y espero que puedan, los que no están suscritos todavía en mi canal de YouTube, hacerlo.